Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Mi nombre es Raúl Mendoza. Tengo 48 años y desde hace más de 20 años trabajo con taxis aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Comencé como chofer cuando era joven, recorriendo las calles de esta ciudad que tanto amo, desde el centro histórico con sus catedrales y plazas coloniales, hasta los barrios más modernos de Zapopan y las tradicionales calles de Tlaquepaque. Con el tiempo, logré comprar mi propio vehículo y después otro, hasta que hoy poseo una pequeña flota de 8 taxis que rento a diferentes choferes de la región. No soy rico, pero vivo dignamente de mi trabajo, manteniendo a mi esposa Leticia y a nuestros 3 hijos. Siempre me he considerado un hombre práctico, acostumbrado a tratar con personas de todo tipo y situaciones diversas que la vida en las calles de una gran ciudad presenta. Mi familia tiene raíces profundas en Guadalajara. Mi abuelo era de Tlaquepaque y mi abuela del centro histórico. Ambos me criaron con mucho respeto por las tradiciones tapatías y por las historias que se cuentan por estas tierras antiguas. Desde pequeño, crecí escuchando relatos de apariciones y fenómenos extraños que forman parte de la cultura de nuestra región. Mi abuela Soledad siempre me contaba sobre las almas que vagaban por las calles del centro histórico, especialmente cerca de la catedral y del Teatro Degollado, donde decían que aparecía una mujer de blanco buscando a sus hijos perdidos. Mi abuelo, por su parte, hablaba sobre los espíritus que habitaban las antiguas haciendas alrededor de Guadalajara, lugares donde sucedieron tragedias durante la época de la Revolución. En nuestra familia siempre hubo un respeto profundo por los muertos y por las tradiciones espirituales que nuestros ancestros nos dejaron. Leticia, mi esposa, también creció con estas creencias y juntos educamos a nuestros hijos para que respetaran tanto a los vivos como a los que ya partieron. Nunca pensé que un día yo mismo viviría algo que me haría comprender por qué estas tradiciones son tan importantes en nuestra cultura. Nuestra casa está en el barrio de La Moderna, una zona tranquila donde criamos a nuestros hijos y donde siempre nos hemos sentido seguros y protegidos. Mi negocio funciona de manera sencilla pero eficiente. Tengo 8 taxis que rento a choferes experimentados y confiables, cada uno pagando una cuota diaria por el uso del vehículo. La mayoría de mis choferes trabaja en las rutas más transitadas de la ciudad, del centro histórico al aeropuerto, entre Guadalajara y Zapopan, y también haciendo viajes a Tlaquepaque y los municipios vecinos como Tonalá y El Salto. Algunos se especializan en carreras nocturnas, atendiendo la vida nocturna de la ciudad, mientras otros prefieren el movimiento diurno de las oficinas y centros comerciales. Mi oficina está en un pequeño local que rento cerca del mercado San Juan de Dios, donde los choferes vienen todas las mañanas a recoger los carros y todas las noches a entregar la cuota del día. Es un ambiente familiar, donde todos se conocen y se ayudan mutuamente. Muchos de mis choferes trabajan conmigo desde hace años y algunos se han vuelto verdaderos amigos. Conocemos las historias unos de otros, las dificultades familiares, los sueños y las preocupaciones que cada uno carga. Es un trabajo que exige confianza mutua, pues entrego mis vehículos en las manos de estos hombres todos los días. A lo largo de los años, comencé a notar que muchos de mis choferes regresaban con historias extrañas sobre sus carreras, especialmente aquellos que trabajaban en las rutas más antiguas de la ciudad. Jesús, uno de los más experimentados, siempre contaba sobre pasajeros misteriosos que recogía cerca del Panteón de Belén, el antiguo cementerio de la ciudad. Según él, a veces se subía al taxi una persona vestida de manera anticuada que daba una dirección en el centro histórico, pero cuando llegaba al destino, el pasajero simplemente desaparecía, dejando solo el olor de flores marchitas en el asiento trasero. Miguel, otro chofer, relataba experiencias similares en la zona de Tlaquepaque, donde ocasionalmente transportaba a una mujer mayor que hablaba sobre lugares que ya no existían,
calles que habían cambiado de nombre décadas atrás. Inicialmente, yo me reía de estas historias, pensando que eran exageraciones o confusiones causadas por el cansancio de las largas jornadas de trabajo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que eran muchos relatos similares viniendo de hombres diferentes, todos experimentados y confiables. Comencé a prestar más atención cuando regresaban visiblemente alterados, pidiendo cambiar de ruta o evitar ciertas áreas de la ciudad durante determinados horarios. Los relatos más perturbadores venían de los choferes que hacían las rutas nocturnas entre Guadalajara y los pueblos mágicos alrededor, como Tequila, Magdalena o Chapala. Ellos contaban sobre apariciones en la carretera, especialmente en tramos donde habían ocurrido accidentes fatales o donde existían cruces marcando lugares de tragedias. Roberto, uno de los más valientes, me dijo que varias veces había visto a una mujer de vestido blanco caminando por la carretera a Chapala, siempre en el mismo tramo, cerca de una curva peligrosa donde años atrás una familia entera había muerto en un accidente. Cuando él paraba para ofrecer ayuda, la mujer simplemente desaparecía. Carlos, que trabajaba en la ruta a Tequila, relataba que a veces escuchaba música de mariachi viniendo del asiento trasero, aun cuando el carro estaba vacío, especialmente cuando pasaba cerca de antiguas haciendas abandonadas. Estos hombres no eran supersticiosos por naturaleza, eran trabajadores prácticos, acostumbrados a las realidades duras de la vida. Cuando regresaban genuinamente asustados, yo sabía que algo fuera de lo normal había ocurrido. Comencé a mantener un registro mental de estas ocurrencias, notando que ciertas rutas y horarios parecían ser más propensos a estos fenómenos extraños. Fue en este contexto que conocí a Evaristo Ramírez, un hombre que se volvería central en la experiencia más perturbadora de mi vida. Evaristo tenía 60 años cuando comenzó a trabajar conmigo, un hombre viudo que había perdido a su esposa Consuelo hacía 8 años debido a un cáncer prolongado y doloroso. Su único hijo, Alejandro, había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y rara vez lograba regresar a visitarlo. Evaristo era un hombre de pocas palabras, reservado y melancólico, pero extremadamente responsable y puntual. Nunca faltaba al trabajo y siempre entregaba su cuota diaria en el horario acordado. Vivía solo en una casa pequeña pero bien cuidada en el barrio de Santa Teresita, una de las zonas más tradicionales y antiguas de Guadalajara, donde las calles aún conservan el encanto colonial y donde muchas familias viven desde hace generaciones. Su única compañía era Pastor, un perro callejero de tamaño mediano que había adoptado pocos meses después de la muerte de Consuelo. Pastor era un animal inteligente y leal, que siempre acompañaba a Evaristo hasta el punto donde tomaba el taxi y lo esperaba fielmente hasta su regreso al final del día. Evaristo se especializó en las rutas entre Guadalajara y los municipios vecinos, especialmente viajes a Tonalá, El Salto y ocasionalmente hasta Chapala, cuando había pasajeros que necesitaban ir más lejos. Era un chofer experimentado y cuidadoso, conocido por su cortesía con los pasajeros y por conocer muy bien todas las calles y atajos de la región metropolitana. Sus pasajeros regulares lo buscaban específicamente, pues sabían que podían confiar en él para viajes seguros y puntuales. Durante los primeros meses trabajando conmigo, Evaristo mantenía una rutina rigurosa. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana, recogía el taxi, trabajaba hasta las 7 de la noche y entonces venía a entregar la cuota del día. Siempre traía a Pastor con él, y el perro esperaba pacientemente en el carro mientras Evaristo hacía los arreglos conmigo. Era un hombre que inspiraba respeto y confianza, alguien que claramente había sido muy dedicado a la familia y que ahora canalizaba esa dedicación hacia el trabajo. Conversábamos poco, pero cuando hablaba sobre Consuelo, sus ojos se llenaban de lágrimas y era evidente cuánto aún la extrañaba. Me contaba que ella había sido una excelente cocinera, famosa en el barrio por su pozole y sus tortillas hechas a mano, y que la casa aún guardaba el aroma de las especias que ella usaba. Durante los primeros 6 meses, Evaristo fue un empleado ejemplar, sin ningún problema o queja, pero a principios del otoño comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento.
Llegaba a la oficina pareciendo cansado, como si no hubiera dormido bien, y a veces lo encontraba mirando al vacío con una expresión distante y melancólica. Pastor también parecía inquieto, gimoteando más de lo normal y negándose a quedarse solo en el carro mientras Evaristo hacía los arreglos conmigo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, Evaristo solo movía la cabeza y decía que eran problemas de insomnio, cosa normal para un hombre de su edad. Pero yo percibía que había algo más profundo ocurriendo. Sus ojos tenían una calidad diferente, como si estuviera viendo cosas que otros no podían ver. Comenzó a hacer comentarios extraños sobre su casa, diciendo que a veces se escuchaba ruidos durante la noche, como si alguien estuviera cocinando en la cocina. «Deben ser las tuberías viejas», decía él, pero su voz no sonaba convincente ni para él mismo. Pastor, que siempre había sido un perro tranquilo y obediente, comenzó a ladrar durante la noche, según Evaristo, siempre en dirección a la cocina o la sala, como si viera algo que su dueño no lograba percibir. Los cambios en Evaristo se volvieron más evidentes conforme pasaron las semanas. Comenzó a llegar tarde ocasionalmente, algo completamente fuera de su carácter, y cuando lo cuestionaba, decía que había tenido dificultades para salir de casa. Pastor no me quería dejar ir, explicaba. Se quedaba bloqueando la puerta y gimoteando como si algo malo fuera a pasar. Otros choferes comenzaron a comentar que Evaristo parecía distraído durante el trabajo, a veces parando el carro sin razón aparente y mirando hacia el asiento trasero como si hubiera alguien ahí. Miguel me contó que había visto a Evaristo conversando solo en el taxi, parado en un semáforo, gesticulando como si estuviera respondiendo a alguien. Cuando Miguel tocó el claxon para llamar su atención, Evaristo pareció confundido y tardó algunos segundos en reaccionar. Comencé a preocuparme por su salud mental, pensando que tal vez la soledad y la nostalgia por Consuelo estaban afectando su capacidad de concentración. Consideré hablar con él sobre buscar ayuda médica o psicológica, pero Evaristo siempre había sido un hombre orgulloso y reservado, y no sabía cómo abordar el tema sin ofenderlo. Fue una tarde de jueves que Evaristo finalmente me contó lo que estaba pasando. Llegó a la oficina más temprano de lo normal, con Pastor jadeando y claramente agitado. Evaristo parecía exhausto, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. «Don Raúl», me dijo con voz baja, «necesito platicarle sobre algo que está pasando en mi casa». Cerré la puerta de la oficina y le ofrecí una silla y un vaso de agua. Me contó que desde hacía varias semanas estaba escuchando la voz de Consuelo cantando en la cocina, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la casa aún estaba oscura. Es la misma canción que ella siempre tarareaba cuando preparaba el café y las tortillas para el desayuno, me dijo, con lágrimas en los ojos. Al principio, pensé que era mi imaginación, nostalgia por ella, pero el canto es tan claro, tan real, que a veces me levanto pensando que regresó. Explicó que Pastor también reaccionaba al canto, poniéndose inquieto y corriendo a la cocina, donde se quedaba parado mirando a un punto específico, como si viera a alguien que Evaristo no lograba ver. Ayer en la mañana, continuó él, sentí el olor de pozole preparándose, exactamente como Consuelo lo hacía, con todos los condimentos que ella usaba. Fui a la cocina, pero no había nada en la estufa, nada en las ollas. Evaristo me contó que las experiencias se estaban intensificando y volviéndose más perturbadoras. Además del canto y los olores de comida, comenzó a sentir presencias físicas en la casa. A veces, cuando estoy viendo televisión en la sala, siento que alguien se sienta a mi lado en el sillón. Me dijo, su voz casi un susurro. El sillón se hunde un poco, como cuando Consuelo se sentaba a ver sus novelas conmigo. Pero cuando volteo, no hay nadie ahí. También relató que encontraba objetos fuera de lugar por las mañanas. La silla favorita de Consuelo en la cocina siempre aparecía jalada hacia afuera de la mesa, como si alguien se hubiera sentado en ella durante la noche. Las ollas que él dejaba limpias y guardadas aparecían en el fregadero, como si hubieran sido usadas para cocinar. Una mañana, continuó él, encontré la mesa puesta para 2 personas,
con los platos que Consuelo siempre usaba en las ocasiones especiales. Yo tenía la certeza de que había guardado todo antes de dormir. Pastor, según Evaristo, estaba cada vez más agitado, siguiéndolo por la casa y negándose a quedarse solo en cualquier cuarto. El perro había desarrollado el hábito de dormir en la puerta del cuarto, como si estuviera montando guardia contra algo que solo él podía percibir. Las experiencias de Evaristo alcanzaron un nuevo nivel de intensidad cuando comenzó a ver a Consuelo directamente. La semana pasada, me contó con la voz temblorosa, desperté a medianoche y la vi parada a los pies de la cama, usando el vestido azul que tanto le gustaba. Me miraba con una expresión triste, como si quisiera decirme algo importante, pero no podía hablar. Describió que la aparición duró solo algunos segundos antes de desaparecer, pero fue tiempo suficiente para que él tuviera la certeza de que no era un sueño. Se veía tan real como usted está ahora, don Raúl. Podía ver cada detalle de su cara, la forma como siempre se recogía el cabello, hasta la pequeña cicatriz que tenía en la frente desde niña. Pastor había ladrado desesperadamente durante la aparición, corriendo en círculos por el cuarto, como si estuviera tratando de proteger a Evaristo de algo. Desde entonces, las apariciones se volvieron más frecuentes, siempre durante la madrugada y siempre con Consuelo, pareciendo querer comunicar algo urgente. Mueve los labios como si estuviera hablando, explicó Evaristo, pero no logro escuchar lo que está tratando de decirme. Solo veo la tristeza en sus ojos, como si estuviera preocupada por mí o tratando de avisarme sobre algo. Conforme Evaristo me contaba su experiencia, me di cuenta de que estaba genuinamente aterrorizado, pero también confundido sobre qué hacer. Yo la amaba tanto, don Raúl, me dijo, y parte de mí se alegra de verla nuevamente, aunque sea así. Pero hay algo malo en estas apariciones. Ella no parece en paz, parece angustiada, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Me contó que había buscado al padre de la iglesia local, padre Martínez, que conocía a su familia desde hacía años. El padre había bendecido la casa y dado algunos consejos sobre oración y fe, pero las apariciones continuaron. Padre Martínez me dijo que a veces las almas que partieron se quedan atrapadas por el amor muy fuerte que sentían por los que se quedaron, explicó Evaristo. Él cree que Consuelo está preocupada por mí, que no me quiere dejar solo. El padre había sugerido que Evaristo buscara a una curandera local, doña Remedios, que tenía experiencia con casos de almas en pena y fenómenos espirituales. Pero Evaristo estaba dudoso, dividido entre el deseo de ver a su esposa y el miedo de que algo estuviera muy mal con toda la situación. Decidí ayudar a Evaristo de la mejor manera que podía. Le ofrecí algunos días libres para que pudiera resolver la situación y también me comprometí a acompañarlo hasta doña Remedios, si él quería. «Usted es un buen hombre, Evaristo», le dije, «y merece encontrar paz. Si Consuelo está apareciendo, debe haber una razón importante». Quedamos de encontrarnos el domingo siguiente para ir juntos hasta la casa de doña Remedios, que estaba en un barrio antiguo cerca de Tlaquepaque. Evaristo pareció aliviado de no tener que enfrentar la situación solo y agradeció mi comprensión. «Usted es como un hermano para mí, don Raúl», me dijo, apretando mi mano con fuerza. «No sé qué haría sin su apoyo en este momento tan difícil». Acordamos que trabajaría normalmente durante el resto de la semana, pero que me llamaría inmediatamente si algo más grave pasara. Pastor parecía más tranquilo en presencia de otras personas, así que sugerí que Evaristo trajera al perro a la oficina siempre que se sintiera muy solo o asustado. Me despedí de él esa tarde con una sensación extraña, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Durante el fin de semana, Leticia viajó a Morelia para visitar a nuestro hijo mayor, que estaba estudiando en la universidad ahí. Era un viaje que ella hacía cada 2 meses, y normalmente yo me quedaba tranquilo en casa, aprovechando para poner al día el papeleo del negocio y relajarme un poco. Pero ese sábado por la noche me sentí inquieto, pensando en la situación de Evaristo y en las historias que me había contado. Traté de ver televisión, pero no lograba concentrarme. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar,
como si algo importante estuviera por pasar. Llamé a Evaristo alrededor de las 9 de la noche para saber cómo estaba pasando el fin de semana, pero nadie contestó. Pensé que tal vez había salido a cenar o visitar a algún vecino, así que no me preocupé mucho. Me fui a dormir alrededor de las 11, pero tuve un sueño agitado, lleno de sueños extraños donde escuchaba voces llamando mi nombre y veía sombras moviéndose por la casa. Desperté varias veces durante la noche, siempre con la sensación de que había alguien en la casa conmigo, pero cuando prendía las luces no encontraba nada fuera de lo normal. El domingo amaneció nublado y frío, inusual para la época del año en Guadalajara. Traté de llamar a Evaristo nuevamente por la mañana para confirmar nuestro encuentro con Doña Remedios, pero el teléfono siguió sin respuesta. Comencé a preocuparme, pues Evaristo siempre contestaba el teléfono, especialmente cuando sabía que yo podría llamar. Decidí pasar por su casa en Santa Teresita para verificar si todo estaba bien. La casa de Evaristo estaba en una calle tranquila, bordeada por árboles antiguos y casas coloniales bien conservadas. Cuando llegué noté que todas las ventanas estaban cerradas y no había señales de movimiento. Toqué la puerta varias veces, gritando su nombre, pero no obtuve respuesta. Los vecinos me dijeron que no habían visto a Evaristo desde el viernes por la noche y que Pastor había estado ladrando de manera extraña durante todo el sábado. Ese perro parecía desesperado, me dijo doña Beatriz, una vecina mayor, y ladraba y gimoteaba como si estuviera pidiendo socorro, pero cuando íbamos a ver no había nadie cerca. Comencé a sentirme genuinamente preocupado, pensando que tal vez Evaristo se había sentido mal o había pasado algún accidente. Regresé a casa aún más inquieto, sin saber qué hacer. Consideré llamar a la policía, pero pensé que tal vez era muy pronto para eso, ya que Evaristo era un hombre adulto e independiente. Traté de distraerme organizando algunos documentos de la oficina, pero no podía dejar de pensar en él y en las apariciones que me había relatado. Durante la tarde, llamé varias veces a su teléfono, siempre sin éxito. Cuando llegó la noche, yo estaba genuinamente preocupado y decidido a buscar ayuda oficial en la mañana siguiente si no tenía noticias de él. Preparé una cena sencilla y traté de ver televisión, pero mi mente estaba completamente enfocada en la situación de Evaristo. Alrededor de las 10 de la noche, comencé a prepararme para dormir, aún esperando que él llamara o apareciera con alguna explicación para su desaparición. La casa estaba demasiado silenciosa sin Leticia y me sentía solo y aprensivo. Revisé todas las puertas y ventanas antes de ir al cuarto, una precaución que normalmente no tomaba, pero que esa noche parecía necesaria. Había algo en el aire que me ponía nervioso, una sensación de que algo estaba a punto de pasar. Fue alrededor de las 2 de la mañana que escuché los primeros ladridos. Desperté sobresaltado, pensando inicialmente que eran los perros de los vecinos, pero pronto me di cuenta de que el sonido venía de muy cerca, prácticamente de mi puerta principal. Los ladridos eran desesperados, angustiados, como de un animal en gran sufrimiento. Me levanté y fui hasta la ventana de la sala, donde podía ver la calle a través de las cortinas. Bajo la luz del poste, vi a Pastor, el perro de Evaristo, parado en mi banqueta, ladrando hacia mi casa. El animal estaba visiblemente agitado, corriendo en pequeños círculos y después regresando a la puerta, como si estuviera tratando de llamarme. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que Pastor estaba solo, sin Evaristo, y que había recorrido varios kilómetros desde Santa Teresita hasta mi barrio en La Moderna. Me puse rápidamente una bata y salí a ver qué estaba pasando. Pastor corrió hacia mí en cuanto me vio, gimoteando y saltando, claramente desesperado por comunicarme algo. Estaba sucio y cansado, como si hubiera corrido por mucho tiempo, y tenía pequeños cortes en las patas, indicando que había recorrido una larga distancia por calles ásperas. Cuando me agaché para examinar a Pastor, el perro me jaló de la ropa hacia la calle, claramente queriendo que lo siguiera. Sus ojos estaban llenos de una inteligencia desesperada, como si entendiera que yo era la única persona que podría ayudar a su dueño. ¿Qué pasó con Evaristo, Pastor?, le pregunté,
sabiendo que el animal no podía responder, pero esperando encontrar alguna pista en su comportamiento. Pastor ladró una vez, un sonido agudo y urgente, y entonces comenzó a correr algunos metros en dirección a Santa Teresita, parándose para voltear atrás y verificar si lo estaba siguiendo. Era obvio que quería llevarme hasta Evaristo, pero yo dudaba en salir a media madrugada. Traje a Pastor adentro de la casa, le ofrecí agua y un poco de comida, pero el animal estaba muy agitado para comer o beber. Siguió corriendo hasta la puerta y ladrando, claramente frustrado porque yo no entendía la urgencia de la situación. Decidí que no podía esperar hasta el amanecer. Algo estaba claramente mal, y Pastor había recorrido una larga distancia para buscarme. Me vestí rápidamente, agarré las llaves del carro y una linterna, y salí con Pastor hacia Santa Teresita. El viaje hasta la casa de Evaristo fue tenso y lleno de malos presentimientos. Pastor se quedó en el asiento delantero conmigo, jadeando ansiosamente y ocasionalmente gimoteando bajito. Las calles estaban desiertas a esa hora y la ciudad tenía una calidad extraña y silenciosa que me ponía nervioso. Cuando llegamos al barrio de Santa Teresita, Pastor se puso aún más agitado, saltando en el asiento y arañando la ventana como si reconociera el territorio familiar. Paré el carro frente a la casa de Evaristo e inmediatamente noté que había una luz prendida en la cocina, algo que no estaba así cuando había pasado durante el día. Pastor saltó del carro en cuanto abrí la puerta y corrió directamente a la casa, ladrando de manera urgente. La puerta principal estaba entreabierta, lo que me alarmó inmediatamente, pues Evaristo era un hombre muy cuidadoso con la seguridad. ¡Evaristo!, grité, pero no hubo respuesta. Pastor entró corriendo a la casa y yo lo seguí, prendiendo la linterna y gritando nuevamente el nombre de mi amigo. La casa estaba silenciosa, pero había algo en el aire, un olor dulce y floral que me recordó las descripciones que Evaristo había hecho sobre los aromas que sentía cuando Consuelo aparecía. Seguí a Pastor hasta la cocina, donde encontré una escena que me dejó completamente perplejo y aterrorizado. Evaristo estaba sentado en la mesa, de espaldas a mí, completamente inmóvil. La mesa estaba puesta para 2 personas, con los platos finos que él me había dicho que Consuelo usaba en ocasiones especiales, y había 2 tazas de café aún humeando, como si hubieran sido servidas hacía pocos minutos. El olor de pozole flotaba en el aire, fuerte y real, pero cuando miré hacia la estufa, no había nada cocinándose. Evaristo, lo llamé suavemente, acercándome despacio. Cuando rodeé la mesa para verlo de frente, mi sangre se heló. Evaristo estaba muerto, pero su cara tenía una expresión de paz profunda, casi una sonrisa, como si hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía mucho tiempo. Sus ojos estaban cerrados y sus manos estaban posicionadas sobre la mesa como si estuviera esperando que alguien se sentara frente a él. No había señales de violencia o lucha. Parecía que simplemente se había quedado dormido mientras esperaba a alguien. Pastor se acercó a su dueño y puso la cabeza en su regazo, gimoteando bajito, como si entendiera que Evaristo se había ido para siempre. Llamé inmediatamente a emergencias y a la policía, pero mientras esperaba su llegada, no podía dejar de mirar esa escena surreal. La mesa puesta para 2 personas, el olor de comida que no existía, la expresión de paz en el rostro de Evaristo, todo sugería que finalmente había encontrado a Consuelo, que ella había venido a buscarlo para que pudieran estar juntos nuevamente. Pastor permaneció al lado de su dueño, negándose a salir de la cocina aun cuando traté de llamarlo. El perro parecía entender que su misión estaba cumplida, me había traído hasta Evaristo, y ahora podía quedarse al lado de él hasta el final. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, confirmaron que Evaristo había muerto de causas naturales, probablemente un infarto durante el sueño. No había señales de que alguien más hubiera estado en la casa, pero los investigadores se quedaron intrigados con la mesa puesta y con el hecho de que hubiera 2 tazas de café recién hecho. «Es como si estuviera esperando a alguien», comentó uno de los policías. Yo no dije nada sobre las apariciones que Evaristo me había relatado, pero en mi corazón sabía exactamente a quién estaba esperando.
En los días que siguieron a la muerte de Evaristo, organicé su funeral con la ayuda de algunos vecinos y de los otros choferes que trabajaban conmigo. Logramos contactar a su hijo Alejandro en Estados Unidos, que regresó para el entierro, pero se quedó solo algunos días antes de volver al trabajo. Pastor se quedó inconsolable después de la muerte de Evaristo, negándose a comer y pasando días enteros acostado al lado de la tumba en el cementerio. Decidí adoptarlo, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer por la memoria de mi amigo. Llevé a Pastor a casa, donde Leticia lo recibió con cariño, entendiendo la importancia que el animal había tenido en la vida de Evaristo. En los primeros días, Pastor era un perro triste y apático, claramente extrañando a su dueño, pero gradualmente comenzó a adaptarse a nuestra familia. A veces, durante la noche, lo encontraba mirando fijamente a un rincón vacío de la sala, como si viera algo que yo no podía percibir, y me preguntaba si aún sentía la presencia de Evaristo o Consuelo a nuestro alrededor. Los otros choferes quedaron profundamente conmovidos con la muerte de Evaristo, y muchos me contaron que habían sentido su presencia en los taxis, especialmente en aquel que él acostumbraba manejar. Leticia regresó de su viaje al día siguiente del funeral y cuando le conté toda la historia, quedó profundamente conmovida por la experiencia. A veces el amor es tan fuerte que ni la muerte logra separarlo, me dijo ella, abrazándome con fuerza. Evaristo y Consuelo estaban destinados a quedarse juntos, y ella vino a buscarlo cuando llegó la hora. Conversamos largamente sobre las tradiciones de nuestra cultura, sobre cómo nuestros ancestros siempre supieron que la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. Leticia me recordó las historias que mi abuela contaba sobre cómo el amor verdadero puede trascender cualquier barrera hasta la muerte. Decidimos hacer una misa mensual por el alma de Evaristo y Consuelo, pidiendo que encontraran paz juntos en el más allá. Pastor parecía más tranquilo después de estas misas, como si también encontrara consuelo en las oraciones y en el recuerdo de su querido dueño. Gradualmente, nuestra familia se adaptó a la presencia del perro y se volvió un miembro querido de nuestra casa, siempre recordándonos la amistad especial que tuvimos con Evaristo. ¿Qué te pareció esta primera historia? Vamos a continuar con la siguiente historia. Mi nombre es Esteban y llevo más de 20 años detrás de un volante recorriendo rutas de todos los tipos, desde autopistas interminables hasta caminos polvorientos en medio de la nada. No me asustan las largas horas, la soledad de la carretera ni las historias de fantasmas que uno escucha en cada parada. La vida de trailero te enseña a tener los pies en la tierra, pero aquella noche, esa noche fue diferente y todavía no sé si lo que viví fue real. Todo comenzó en un día particularmente difícil. El negocio no estaba bien. La compañía para la que trabajaba llevaba meses con problemas financieros y ya habían despedido a varios conductores. Yo sabía que mi tiempo estaba contado. Las facturas se acumulaban y el banco me había enviado una carta de advertencia sobre mi casa. Me enfrentaba a perderlo todo. Así que cuando me llamaron para ofrecerme un encargo de última hora desde Guadalajara hacia el norte del estado de Jalisco, acepté sin pensarlo demasiado. Era dinero rápido y el doble de la tarifa normal. El cliente, un tipo de voz tranquila y misteriosa, me dijo que tenía una carga que necesitaba llevar urgentemente a un almacén en las afueras de Guadalajara, cerca de la zona industrial. El único detalle extraño era que no me daba demasiada información sobre la mercancía. Solo me dijo que era frágil y que debía entregarla antes del amanecer. Lo que más me llamó la atención fue la advertencia final. No abras el remolque bajo ninguna circunstancia. No preguntes qué es, solo lleva la carga y cobra tu paga. En cualquier otra situación habría dicho que no. El trabajo olía a ilegalidad y sabía que algo no estaba bien, pero estaba desesperado. Necesitaba ese dinero como nunca antes. Así que me convencí de que no era asunto mío lo que llevara en el remolque. La paga era demasiado buena y en este negocio a veces es mejor no hacer preguntas. Recogí el camión en una bodega abandonada en las afueras de Guadalajara, cerca de la carretera a Chapala,
un lugar que ya de por sí daba mala espina. El cliente, un hombre alto y delgado, estaba esperándome con una sonrisa que me incomodaba, como si supiera algo que yo no. Me dio un sobre con la mitad del pago por adelantado y me indicó la ruta. Recuerda, no abras el remolque y no te detengas más de lo necesario. Solo sigue el camino hacia la zona de Tlaquepaque y luego toma la carretera hacia Tonalá. Partí poco antes de la medianoche. Al principio todo parecía normal. Era una ruta que conocía bien por los alrededores de Guadalajara y el tráfico nocturno era escaso. Pero a medida que avanzaba por las carreteras secundarias de Jalisco, empecé a notar algo extraño. Un ruido leve provenía del remolque. Al principio pensé que era el movimiento natural de la carga, pero conforme pasaba el tiempo, los ruidos se hicieron más persistentes. Era como si algo dentro del remolque estuviera rasguñando las paredes tratando de salir. Me obligué a no pensar en ello. Sabía que si me detenía o trataba de inspeccionar, rompería el acuerdo. Así que seguí conduciendo por las calles vacías de Guadalajara hacia la periferia, aunque una sensación extraña comenzó a crecer en mi estómago. Estaba solo en una carretera oscura de Jalisco, con una carga de la que no sabía nada, y el aire dentro de la cabina se sentía pesado. Parecía que el frío se metía en mis huesos, a pesar de que el clima de Guadalajara no justificaba esa sensación. Luego vinieron los susurros. Al principio creí que eran los efectos del viento colándose por alguna rendija del camión, pero no. Esos murmullos parecían palabras que no lograba entender del todo, pero que resonaban en mi cabeza como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, casi al oído. Un par de horas después decidí parar en una gasolinera en la avenida López Mateos, cerca del periférico de Guadalajara. Necesitaba café para mantenerme despierto. Además, los ruidos del remolque se habían vuelto más intensos, golpes suaves, rítmicos, como si algo dentro estuviera llamando mi atención. Mientras cargaba gasolina, no pude evitar echar un vistazo al remolque. Parecía normal desde afuera, pero esa sensación extraña no me dejaba en paz. Entré a la tienda para comprar café y el cajero, un hombre mayor que conocía bien esa zona de Guadalajara, me miró de una forma que me dejó muy preocupado. ¿Vienes de esa dirección?, me preguntó señalando el camino por el que había venido, hacia las afueras de Tlaquepaque. Yo asentí, intentando no parecer nervioso. «Ten cuidado, hijo», dijo. «Esa carretera hacia Tonalá no siempre lleva solo a donde uno cree». Yo le di las gracias, aunque sus palabras me dejaron más inquieto de lo que ya estaba. Regresé al camión, encendí el motor y seguí mi camino por las calles de Guadalajara, pero los ruidos del remolque no paraban. El frío dentro de la cabina empeoraba, y los susurros eran cada vez más claros. No entendía las palabras, pero podía sentir el malestar en el aire, una angustia que de verdad era un sufrimiento. No fue hasta que llegué a una curva particularmente pronunciada cerca de la barranca de Huentitán que sucedió lo más extraño. Las luces del camión parpadearon y por un breve segundo vi una sombra pasar frente a los faros. Alguien o algo estaba en la carretera. Frené de golpe muy asustado. Me quedé inmóvil mirando al frente, pero no había nada, solo el asfalto oscuro y las sombras de los árboles característicos de esa zona de Guadalajara. Sacudí la cabeza tratando de concentrarme. Debía estar cansado, agotado por la atención de todo el viaje. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que se me quedará en mi mente para toda la vida. En la parte trasera del remolque, justo al borde de la vista, una figura oscura parecía estar observándome. No distinguí detalles, pero esa presencia estaba ahí inmóvil, como si esperara que yo hiciera algo. No sé cuánto tiempo me quedé mirándola, pero cuando finalmente tuve el valor de girar para ver directamente, desapareció. La sensación de que algo estaba acechándome era más fuerte. Los ruidos dentro del remolque se volvieron una pesadilla escucharlos. Ya no eran solo golpes, eran como pasos moviéndose de un lado a otro. Cuando finalmente llegué al almacén, un viejo edificio a medio derrumbar en la zona industrial de Guadalajara, cerca de El Salto, sentí un alivio extraño.
Quería deshacerme de esa carga cuanto antes. El mismo hombre que me había contratado me esperaba, sonriendo de nuevo con esa expresión que me hacía sentir incómodo. ¿La escuchaste?, me preguntó sin dejar de sonreír. Yo me congelé, pues no le había dicho nada de los ruidos. ¿Escuchar qué?, respondí tratando de parecer indiferente. El remolque. Ella a veces se pone inquieta en los viajes largos. ¿Ella?, pregunté. El hombre simplemente siguió sonriendo y me entregó el resto del pago sin decir más. Ya no quise preguntar, no quise saber más. Me subí al camión y me fui de ahí tan rápido como pude, regresando por la carretera a Chapala hacia el centro de Guadalajara. Cuando me fui de ese almacén en Jalisco, sentí una mezcla de alivio y angustia. Había hecho mi trabajo, cobrado mi dinero y todo debía estar bien, pero no lo estaba. Ese viaje por Guadalajara me dejó algo más que una paga y un mal rato. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en los ruidos del remolque, en los susurros que escuché durante el trayecto por las calles de Guadalajara y sobre todo en esa figura que vi a través del espejo, esa sombra que me observaba desde la oscuridad. Al principio traté de ignorarlo. Quise convencerme de que solo había sido una alucinación. Mi mente me estaba confundiendo por el cansancio, pero entonces comenzaron a pasar cosas raras en mi casa en Guadalajara. Por las noches podía escuchar esos mismos golpes que oía en el remolque. A veces, al apagar las luces, sentía una presencia en la habitación, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Lo peor fue una noche. Mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la vista hacia el espejo y por un segundo vi algo detrás de mí, una figura oscura, inmóvil, exactamente igual a la que había visto en la carretera de Jalisco. No quise mirar de nuevo, cerré los ojos, respiré hondo y cuando los abrí ya no estaba. Pero el miedo, esa sensación de que algo no estaba bien, no me ha dejado desde entonces. Sé que suena como una locura, pero tengo la impresión de que lo que sea que iba en ese remolque no se quedó en las afueras de Guadalajara. Algo maligno se vino conmigo. Desde aquel viaje he rechazado todas las ofertas sospechosas en Jalisco, por tentadoras que parezcan. El dinero no lo es todo, especialmente cuando sientes que algo te sigue a todas partes por las calles de Guadalajara. Quizás lo que llevé aquella noche no era solo una mercancía ilegal ni una simple carga prohibida. Quizá, sin saberlo, me convertí en el transportista de algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo y que ahora ronda por Guadalajara. Deja en los comentarios qué te pareció este relato. Vamos al siguiente. Mi nombre es Joaquín, tengo 43 años y desde hace más de 15 trabajo como chofer de combi en la ruta entre Guadalajara y Chapala, aquí en el estado de Jalisco. Soy un hombre sencillo, casado con Leticia desde hace 20 años y tenemos 2 hijos ya grandes, Arturo, que estudia ingeniería en la Universidad de Guadalajara, y Marisol, que trabaja en una farmacia en el centro de la ciudad. Vivo en un barrio humilde de Guadalajara, en la colonia Atlas, en una casa pequeña pero digna que logré comprar con el sudor de mi trabajo, transportando gente por la carretera que conecta nuestra ciudad con el famoso lago de Chapala. Durante todos estos años manejando mi combi Volkswagen 1995, de color blanco con algunas manchas de óxido que le dan carácter, he transportado a miles de personas, trabajadores que van y vienen de Chapala, turistas mexicanos y extranjeros que visitan la región, familias que van a pasar el fin de semana en la ribera del lago, y jubilados americanos que escogieron vivir en esta zona por su clima agradable y costo de vida bajo. Mi combi tiene capacidad para 12 pasajeros, y aunque ya no está nueva, siempre la he mantenido en buen estado mecánico, porque de ella depende el sustento de mi familia. La gente me conoce como un chofer responsable y puntual, alguien en quien pueden confiar para llegar seguros a su destino, ya sea en el movido centro de Guadalajara o en los tranquilos pueblos que rodean el lago de Chapala. La ruta que recorro diariamente es una de las más bonitas de Jalisco, pero también una de las que más respeto, especialmente durante la noche. Salgo de la central de autobuses de Guadalajara,
paso por la avenida López Mateos, tomo la carretera federal 23 y recorro aproximadamente 40 kilómetros hasta llegar a Chapala, pasando por pequeños poblados como San Antonio Tlayacapan e Ixtlahuacán de los Membrillos. El camino serpentea por los cerros jaliscienses, ofreciendo vistas espectaculares del valle, y conforme nos acercamos al destino, del inmenso lago de Chapala, el lago natural más grande de México. Mi rutina diaria comienza a las 5 de la mañana, cuando tomo mi café con Leticia en la cocina de nuestra casa, acompañado de unos tacos de frijoles refritos que ella prepara con tanto cariño. A las 6 estoy en la central, revisando la combi. Aceite, agua, frenos, luces y limpiando los vidrios para garantizar buena visibilidad. Mi primer viaje sale a las 6:30, generalmente lleno de trabajadores que van a Chapala y los pueblos de alrededor. Durante el día hago entre 8 y 10 viajes, dependiendo de la demanda y del tráfico. Entre mis compañeros choferes está Crescencio, un hombre de 50 años que trabaja en la ruta desde hace más tiempo que yo, y Evaristo, más joven, que comenzó hace apenas 3 años. Acostumbramos encontrarnos en la central durante los descansos, compartiendo un café y platicando sobre las condiciones de la carretera, los pasajeros regulares o simplemente sobre nuestras familias. Crescencio siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero sabio, y más de una vez me advirtió sobre ciertas cosas extrañas que había notado en la carretera durante los años que lleva trabajando. Joaquín, me decía con su tono serio, esta carretera tiene sus secretos, especialmente durante la noche. Hay lugares donde es mejor no pararse y hay horas en que es mejor no viajar solo. En ese tiempo, yo interpretaba sus comentarios como supersticiones de hombre viejo, pero con el tiempo comencé a entender que su experiencia valía más que mi escepticismo. Durante los primeros años trabajando en esta ruta, ocasionalmente notaba pequeñas cosas extrañas que prefería ignorar o atribuir al cansancio. A veces, especialmente durante los últimos viajes de la noche, cuando transportaba a los últimos pasajeros de regreso a Guadalajara, percibía sombras por el rabillo del ojo que parecían moverse dentro de la combi cuando no debería haber nada ahí. Eran solo vistazos rápidos, como si alguien hubiera pasado rápidamente por detrás de los asientos traseros. Pero cuando miraba directamente a través del espejo retrovisor, no veía nada más que los respaldos vacíos y las ventanas oscuras mostrando el paisaje nocturno de los cerros. Inicialmente, atribuía estas percepciones a la fatiga acumulada de manejar tantas horas al día, o a los reflejos de las luces de los carros que venían en sentido contrario, creando ilusiones ópticas en los vidrios de la combi. También comencé a notar ruidos ocasionales que no lograba explicar completamente. Durante los tramos más solitarios de la carretera, especialmente cuando pasaba por los cerros entre Ixtlahuacán y Chapala, a veces escuchaba sonidos como si alguien se estuviera moviendo en los asientos traseros, el crujido característico de los resortes de los asientos cuando alguien se acomoda, o el sonido suave de ropa rozando contra la tela de los bancos. Cuando esto pasaba, instintivamente miraba por el espejo retrovisor, pero siempre encontraba los asientos vacíos, iluminados solo por la luz verde del tablero y ocasionalmente por los faros de algún carro que pasaba en sentido contrario. Estos ruidos eran tan sutiles que lograba convencerme de que eran solo los sonidos normales de un vehículo viejo. La suspensión acomodándose en las curvas, el chasis crujiendo ligeramente, o tal vez pequeños objetos que había olvidado en algún lugar de la combi. Lo que más me inquietaba eran los momentos en que sentía una presencia, una sensación difícil de describir pero imposible de ignorar completamente. Era como si alguien me estuviera observando por detrás, una sensación de ojos fijos en mi nuca que me hacía querer mirar por el espejo retrovisor constantemente. Esta sensación era más intensa durante los tramos donde la carretera pasaba más cerca de los cementerios pequeños que existen en algunos de los poblados a lo largo de la ruta, o cuando pasaba por lugares donde sabía que habían ocurrido accidentes fatales en años anteriores. Crescencio una vez me comentó que la carretera a Chapala había presenciado muchas tragedias a lo largo de los años, accidentes
asaltos y hasta algunas muertes que nunca fueron completamente aclaradas. Los muertos dejan marcas en los lugares donde partieron, me dijo con su sabiduría de hombre experimentado. Y a veces, esas marcas se hacen sentir por aquellos que pasan por ahí. A pesar de estos pequeños incidentes, yo continuaba mi rutina normalmente, convencido de que eran solo productos de mi imaginación o coincidencias sin importancia. Después de todo, manejaba esta ruta desde hacía años sin ningún problema serio. Conocía cada kilómetro de la carretera y siempre me había sentido seguro y protegido por mi fe y por la familiaridad con el camino. Además, estos fenómenos eran tan esporádicos y sutiles que era fácil olvidarlos durante las actividades normales del día. Cuando estaba en casa con Leticia y los hijos, o cuando platicaba con mis compañeros choferes en la central, estos pequeños misterios parecían insignificantes comparados con las preocupaciones reales de la vida cotidiana, el sustento de la familia, el mantenimiento de la combi y los planes para el futuro de mis hijos. Fue un jueves de noviembre. Me acuerdo perfectamente porque era el día en que Leticia siempre preparaba pozole para la cena, que realicé lo que sería mi último viaje normal a Chapala. Había transportado a un grupo de turistas americanos jubilados que querían cenar en uno de los restaurantes tradicionales en la orilla del lago, el Mariscos La Perla, famoso por sus pescados frescos y su vista espectacular del lago al atardecer. El grupo estaba compuesto por 4 parejas de edad avanzada, muy simpáticos y educados, que hablaban un español básico pero se esforzaban por comunicarse conmigo durante el viaje. Me pidieron que los esperara mientras cenaban, ofreciéndome una generosa propina adicional, y yo acepté porque era una práctica común y me permitiría ganar un poco más ese día. Durante los primeros kilómetros del viaje de regreso, todo transcurrió con absoluta normalidad. Los pasajeros platicaban en voz baja entre ellos. Yo escuchaba mi música ranchera habitual en volumen bajo y la combi funcionaba perfectamente mientras recorríamos la carretera que conocía tan bien. La noche estaba clara, con algunas nubes dispersas que ocasionalmente cubrían la luna, pero la visibilidad era buena y no había viento fuerte ni otras condiciones climáticas adversas. Pasamos por los pequeños poblados que dormían tranquilamente, con solo algunas luces prendidas en las casas y los postes de alumbrado público creando círculos de luz amarillenta a lo largo de la carretera. Fue cuando estábamos aproximadamente a la mitad del camino, en una zona donde la carretera pasa por los cerros más altos y se vuelve más sinuosa, que comencé a escuchar los primeros ruidos extraños. Inicialmente era solo un sonido suave, como si alguien estuviera golpeando ligeramente la parte externa de la combi, tal vez una piedra pequeña que había saltado de la carretera y pegado en la carrocería. Pero el sonido se repitió varias veces, siempre con el mismo ritmo e intensidad, como si fuera intencional. Miré por los espejos laterales para verificar si había algo visible, pero la oscuridad de los cerros no me permitía ver más allá del alcance de los faros de la combi. Los pasajeros también notaron los ruidos, y el joven que iba en el asiento delantero preguntó si yo había escuchado esos golpes. Confirmé que sí, pero le dije que probablemente eran piedras de la carretera o tal vez alguna rama de árbol rozando la combi cuando pasábamos cerca de la vegetación que crecía en las orillas de la carretera. Mi explicación pareció tranquilizarlos momentáneamente, pero yo mismo comenzaba a sentir una inquietud creciente, porque los ruidos no correspondían exactamente con los sonidos que conocía de mis años de experiencia manejando por esta carretera. Pocos minutos después, los ruidos cambiaron de carácter y se volvieron más perturbadores. Ahora no eran solo golpes en la parte externa de la combi, sino sonidos que parecían venir del interior del vehículo. Pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando por los pasillos entre los asientos. El sonido era inconfundible. El crujido característico del piso metálico de la combi bajo el peso de alguien, acompañado por el sonido suave de ropa rozando contra los respaldos de los asientos. Instintivamente miré por el espejo retrovisor, pero solo veía a mis 3 pasajeros sentados en sus lugares habituales, con expresiones de creciente preocupación en sus rostros.
La señora que iba en medio de la combi fue la primera en expresar abiertamente su inquietud. «Conductor», me dijo con voz temblorosa, «¿usted también está escuchando esos pasos?». Su pregunta confirmó que no era producto de mi imaginación y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El hombre de mediana edad que iba al fondo de la combi agregó que él también escuchaba los ruidos y que parecían venir de la parte trasera del vehículo donde no había ningún pasajero. El joven del frente se volteó para mirar hacia atrás y su rostro palideció visiblemente cuando confirmó que no había nadie en el área de donde venían los sonidos. Traté de mantener la calma y tranquilizar a mis pasajeros, explicándoles que probablemente era algún problema mecánico menor, tal vez algo suelto en la suspensión o en el chasis que estaba creando esos ruidos extraños. Pero internamente, yo sabía que algo no estaba normal. Durante todos mis años manejando esta combi, conocía cada sonido que hacía, cada crujido y cada vibración, y lo que estábamos escuchando no correspondía con ningún problema mecánico que pudiera imaginar. Además, los ruidos tenían un patrón muy específico y deliberado, como si fueran producidos por alguien que se estaba moviendo intencionalmente dentro del vehículo. Conforme continuábamos avanzando por la carretera, los fenómenos se intensificaron de manera alarmante. Los pasos se volvieron más frecuentes y audibles, y comenzamos a escuchar otros sonidos que nos llenaron de terror. Respiración pesada que parecía venir de muy cerca de nuestras cabezas, susurros incomprensibles que se mezclaban con el sonido del motor y ocasionalmente un sonido que me heló la sangre, algo como uñas o garras arañando lentamente el techo interno de la combi. La señora comenzó a rezar en voz baja, recitando avemarías con voz temblorosa, mientras el hombre del fondo se movía inquieto en su asiento, mirando constantemente hacia atrás como si esperara ver algo aparecer en la oscuridad. El joven que iba adelante me pidió que acelerara y llegáramos pronto a Guadalajara, pero yo no podía manejar más rápido de lo que era seguro en esas curvas sinuosas de los cerros. Además, una parte de mí temía que acelerar pudiera de alguna manera provocar o intensificar lo que fuera que estuviera pasando. Mantuve una velocidad constante y segura, pero por dentro sentía mi corazón latiendo acelerado y mis manos sudando mientras agarraba el volante con fuerza. La sensación de presencia que había experimentado ocasionalmente durante años ahora era abrumadora, como si algo estuviera no solo observando, sino acercándose cada vez más a nosotros. Fue entonces que pasó algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Mientras miraba por el espejo retrovisor para verificar el estado de mis pasajeros, vi algo que casi me hizo perder el control de la combi. Detrás del último asiento, en el área de carga que siempre mantenía vacía durante los viajes con pasajeros, había una figura que no debería estar ahí. Era una forma humanoide, pero definitivamente no humana, agachada como si estuviera escondiéndose o preparándose para saltar. La criatura era de una palidez cadavérica que parecía brillar ligeramente en la oscuridad, y sus ojos eran enormes y completamente negros, sin pupilas visibles, fijos directamente en mí a través del espejo. Lo que más me aterrorizó fueron sus dientes, largos, filosos y amarillentos, que se extendían mucho más allá de lo que sería normal en cualquier ser humano, dándole una apariencia depredadora y amenazante. Su boca estaba entreabierta en algo que podría haber sido una sonrisa, pero que transmitía una malevolencia pura que me hizo sentir como si mi alma estuviera siendo observada por algo que no pertenecía a este mundo. La criatura no se movía, solo permanecía ahí, agachada y observando, como si estuviera saboreando nuestro terror y esperando el momento adecuado para hacer algo terrible. Parpadeé varias veces, esperando que la visión desapareciera, que fuera solo un producto del miedo y la oscuridad, pero la criatura permanecía ahí, real y aterrorizante. Mi respiración se volvió irregular y sentí una opresión en el pecho que me dificultaba respirar normalmente. Quería gritar, quería parar la combi y salir corriendo, pero sabía que tenía la responsabilidad de proteger a mis pasajeros y llevarlos seguros a Guadalajara. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuve el control del vehículo y continué manejando,
aunque cada fibra de mi ser estaba gritando para huir de esa situación. Los pasajeros notaron mi cambio de comportamiento y el joven me preguntó si estaba bien. No podía contarles lo que estaba viendo porque temía causar pánico, pero tampoco podía fingir que todo estaba normal. «Hay algo atrás», logré murmurar con voz ronca. «Algo que no debería estar ahí». Se voltearon para mirar, y aunque no podían ver a la criatura como yo la veía a través del espejo, todos confirmaron que sentían una presencia maligna y opresiva que volvía el aire dentro de la combi pesado y difícil de respirar. El primer lugar que encontré fue una tienda de conveniencia Oxxo en las afueras de la ciudad, bien iluminada y con algunas personas entrando y saliendo. Paré la combi en el estacionamiento, bajo las luces brillantes del lugar, e inmediatamente miré por el espejo retrovisor. La criatura había desaparecido. Después de que mis pasajeros tomaron un taxi para llegar a sus destinos finales, me quedé solo en el estacionamiento de la tienda, temblando no solo de miedo, sino también de un agotamiento emocional que nunca había experimentado antes. Entré a la tienda y compré un agua, tratando de procesar lo que había pasado y decidir qué hacer después. El empleado de la tienda notó mi estado y me preguntó si estaba bien. Pero ¿cómo podría explicarle que acababa de compartir mi combi con una criatura que no debería existir? Esa noche no pude dormir. Cuando le conté al padre Abundio lo que había pasado, me escuchó con atención y seriedad, sin mostrar escepticismo o incredulidad. «Hijo», me dijo con su voz sabia y tranquila, «hay cosas en este mundo que nuestra fe nos enseña a respetar y temer. Lo que viviste no es raro en estas carreteras antiguas, especialmente en lugares donde hubo sufrimiento o muerte. Esa criatura que viste puede ser un alma en pena, un demonio o algo aún más antiguo que habita estos lugares desde tiempos remotos». El padre me dio agua bendita de la catedral y me enseñó una oración específica de protección que debería recitar antes de cada viaje. También me aconsejó hacer una limpia espiritual de la combi, usando agua bendita, copal y sal de grano, siguiendo un ritual que había aprendido de sus años de experiencia lidiando con casos similares. «La fe es nuestra mejor protección», me dijo, «pero también debemos tomar medidas prácticas para protegernos de las fuerzas que no comprendemos». Esa tarde, realicé la limpia espiritual de la combi en el patio de mi casa, con Leticia ayudándome después de que finalmente logré contarle lo que había pasado. Rocié agua bendita en cada asiento, quemé copal en todo el interior del vehículo y esparcí sal de grano en las esquinas, siguiendo exactamente las instrucciones del padre Abundio. Durante todo el proceso, recité las oraciones que me había enseñado, pidiendo protección divina y la expulsión de cualquier presencia maligna que pudiera estar ligada a mi vehículo. Hoy, 2 años después de esa experiencia que cambió mi vida, continúo trabajando en la ruta entre Guadalajara y Chapala, pero con un respeto renovado por los misterios que habitan estos caminos antiguos. Vamos a la última historia. Soy Alejandro. Llevo años como trailero y he pasado por casi todas las carreteras de Jalisco y los estados vecinos. Siempre me ha gustado manejar de noche por la tranquilidad y el tráfico ligero, pero después de lo que me pasó hace un tiempo en los alrededores de Guadalajara, le tengo más respeto a esas rutas desoladas. Esto no se lo cuento a cualquiera, porque sinceramente ni yo mismo sé si lo que viví fue real o si mi mente me hizo ver cosas que no estaban ahí. Pero aquí va. Era una de esas noches tranquilas con el cielo despejado y un poco de viento, ideal para manejar sin problemas. Me habían asignado una carga ligera para un destino en la zona de los Altos de Jalisco y el trayecto incluía un tramo poco transitado que cruza desde Guadalajara hacia Tepatitlán, pasando por las llanuras y bosques dispersos que caracterizan esa región de Jalisco. No es la ruta más bonita, pero a esas horas no me importaba. Con buena música y un termo de café, todo parecía ir bien. Ya había salido de la zona metropolitana de Guadalajara por la carretera Federal 80, cuando en una curva noté algo que me llamó la atención. Varias fogatas en el horizonte, en una especie de llanura abierta junto al camino,
cerca de lo que parecía ser San Miguel el Alto. No era raro ver a gente acampando en esas zonas de Jalisco, especialmente jornaleros que trabajan en los campos de agave o comunidades rurales, pero lo que me pareció extraño fue la alineación de las fogatas. Estaban perfectamente distribuidas, como si alguien hubiera planeado su posición con medida, todas del mismo tamaño, ardiendo con la misma intensidad. Me dije a mí mismo que tal vez era una coincidencia, quizás alguna celebración local de los pueblos de los Altos, y seguí manejando. Aunque no podía quitarme esa imagen de la cabeza, pues me pareció algo muy curioso. Pero unos kilómetros más adelante, ya adentrándome en las carreteras secundarias de Jalisco, el camión comenzó a dar problemas. Primero fue el motor, que empezó a hacer un ruido extraño, como si le faltara fuerza. Luego las luces, que parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. No soy mecánico, pero sabía que eso no era normal. Decidí detenerme en el acotamiento para revisar antes de quedarme varado en medio de la nada, especialmente en esas carreteras solitarias de Jalisco, donde la ayuda puede tardar horas en llegar. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo auto en ninguno de los dos sentidos. Era típico de esas rutas rurales de los Altos de Jalisco durante la madrugada. Apagué el motor, agarré mi linterna y bajé del camión. Apenas puse un pie en el suelo, el viento cambió. Era como si todo se hubiera detenido de golpe. Los grillos, que hasta hacía un momento eran constantes en esos campos de Jalisco, callaron. No escuchaba nada, ni siquiera el sonido del aire entre los mezquites y huizaches característicos de la región. Todo estaba en silencio. Un silencio tan opresivo que hasta mis propios pasos se sentían demasiado fuertes. Mientras revisaba el motor, empecé a escuchar algo a lo lejos. Risas. No eran risas normales, sino suaves, como de varias personas hablando y riendo en un tono bajo, casi como murmullos. Miré hacia las fogatas que había visto antes y noté que seguían encendidas, pero ahora parecían más cercanas. Me dije que seguramente eran campistas o gente de algún rancho de los Altos, tal vez trabajadores del campo que se quedaban a dormir cerca de las plantaciones de agave, y traté de concentrarme en el camión. Pero después de unos minutos, me di cuenta que el problema con el motor no era evidente. Todo parecía estar en orden, pero el ruido no se iba. De pronto sentí como si alguien me estuviera observando. Miré hacia los lados y fue entonces cuando, prestando atención a las fogatas, me di cuenta que había figuras humanas, o al menos eso parecía, paradas alrededor de las llamas. No se movían ni hacían nada. Solo estaban ahí quietas, observando en mi dirección. Me sentí muy perturbado al darme cuenta de eso, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez mi mente me estaba haciendo ver figuras entre la oscuridad o que eran sombras proyectadas por el fuego. En esas llanuras de Jalisco, especialmente de noche, es fácil que la imaginación te juegue trucos. Subí al camión rápidamente, cerré la puerta y traté de encender el motor, pero nada. Giré la llave una y otra vez y el camión no respondía. Fue entonces cuando escuché un golpe en el parabrisas, como si algo lo hubiera tocado suavemente. Miré de inmediato y había una marca, como si alguien hubiera pasado la mano llena de ceniza. No sé en qué estaba pensando, pero bajé del camión otra vez. Estaba decidido a revisar todo y salir de ahí lo antes posible. Caminé hasta la parte trasera del tráiler para asegurarme de que la carga estaba intacta, pero mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe apuntando con la linterna, pero no había nadie, solo el camino solitario y la vegetación típica de Jalisco. Cuando volví a mirar hacia las fogatas, noté que una de ellas se apagaba lentamente, luego otra y otra más. El silencio volvió a ser absoluto. Ya no había risas ni murmullos, solo mi respiración y el sonido de mis pasos. Subí al camión de un salto, cerré la puerta con seguro y traté de encenderlo de nuevo. Esta vez el motor respondió, aunque con dificultad. Las luces se encendieron y pude ver claramente algo que me hizo pisar el acelerador sin pensarlo. Las figuras que antes estaban alrededor de las fogatas, ahora estaban de pie junto a la carretera,
alineadas perfectamente como las fogatas mismas. Eran altas, delgadas, y aunque no podía distinguir sus rostros, sabía que me estaban mirando. Aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás ese tramo de Jalisco y esas figuras. No miré atrás ni un segundo, aunque sentía las miradas pesadas de eso que estaba ahí entre la oscuridad de los campos de los Altos. Cuando finalmente llegué a un área más iluminada, cerca de Tepatitlán, con casas y algo de movimiento, me sentí un poco más seguro. Me detuve en una gasolinera Pemex para tomar un poco de aire y revisar el camión. Todo parecía estar bien, como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré el parabrisas de cerca, ahí estaba la marca de ceniza intacta. No sé qué pasó esa noche en esas llanuras de Jalisco, pero desde entonces he evitado esa carretera por completo. No sé si lo que vi eran personas reales, sombras o incluso algo peor. Lo único que sé es que la imagen de esas figuras paradas en medio de los campos de los Altos no se me quitó en días. Creo que nunca tendré una respuesta sobre lo que viví esa noche en Jalisco. ¿Qué era lo que realmente querían esas figuras? Estas cosas te hacen darte cuenta de que en las carreteras de Guadalajara y sus alrededores no estás tan solo como piensas. Desde entonces, cada vez que paso por los Altos de Jalisco o cualquier ruta similar, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme si esas figuras siguen ahí, esperando al siguiente viajero solitario que se atreva a detenerse en esas llanuras desoladas. Quiero agradecerte a ti, miembro del clan, que viste hasta el final. Te agradezco de corazón tu participación. Un comentario tuyo en el video nos ayuda mucho. Hasta el próximo video.